Buenos días, hermanos. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Concédeme, Señor, predicarla como siempre te pido, fielmente, de parte tuya, delante tuya, y en el poder y el temor del Espíritu Santo. Te lo rogamos, Padre, quedamos en tus manos, dirígenos en el nombre de nuestro Redentor, glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama el pecado. Vamos a hablar hoy del pecado como parte de la serie de las doctrinas importantes. El pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, hermanos. Dice John Hill, no se refiere a las leyes de los hombres, por supuesto, a menos que estas leyes se basen en la ley de Dios. Porque, hermanos, muchas veces transgredir las leyes de los hombres no es pecado. Inclusive puede llegar a ser que obedecerlas sea criminal, incluso. Se refiere, por supuesto, a la ley de Dios, pero no a la ley ceremonial, porque ya había sido abolida cuando estas palabras las dice el apóstol Juan, y de lo cual infringirla no es pecado, por supuesto, porque ya estaba abolida. Se refiere, por supuesto, hermano, a la ley moral, a los 10 mandamientos en esencia, que tienen que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Y de ahí se desprenden muchos otros, digamos, normas del Señor, mandamientos, que puede ser transgredida, estos mandamientos, la ley moral, esta ley, puede ser transgredida en pensamiento, palabra y obra. Y el que comete pecado transgrede esa ley, hermano, transgrede la ley. La ley lo acusa y lo condena, y es culpable ante Dios. La ley de Dios, hermano, es santa, justa y buena. Contiene la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios, conforme a su naturaleza y perfecciones. El pecado, hermanos, es en definitiva contra Dios mismo, pues el pecado es infracción de la ley. Todo lo que transgreda la ley de Dios es pecado, hermano, así de sencillo. Transgredir lo que no es ley de Dios, como por ejemplo las tradiciones de los ancianos, es decir, en tiempos de Cristo, los mandamientos de hombres, sobre todo aquí dice John Hill, de los papistas, de los paganos, de los turcos, no es pecado ni debe afectar las conciencias de los hombres. Estamos hablando de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, de la cual se desprenden muchas otras mandamientos, por decirlo también de la misma manera, o muchas otras leyes de Dios. Si usted se pone a analizar, hermano, toda ley que el Señor mande en la palabra de Dios, aunque no sea puntualmente de los 10 mandamientos, no matarás, por ejemplo, de una u otra manera va ligado a eso. Kistemaker dice, bueno, ¿y entonces qué es el pecado? Hermano, es el quebrantamiento de la norma, es decir, de la ley, como dice ahí, es infracción de la ley. Cualquiera puede detectar una línea torcida cuando una línea perfectamente recta se tranza junto a la misma. Juan hace que la conducta pecaminosa sea más notable al contrastarla con la rectitud. Cometer pecado es lo mismo que descuidar la ley de Dios. El pecado y el quebrantamiento de la ley son términos intercambiables. Juan ofrece una breve definición del pecado, revelando su naturaleza misma. El pecado es infracción de la ley. Es sencillo, hermano. Si queremos encontrar una definición contundente, clara, sencilla, es esto. Esto es pecar, infringir la ley de Dios. El pecado es un rechazo de las normas de Dios y un recurrir a los deseos propios. El pecado tiene su origen en el rechazo deliberado contra Dios, hermano. Hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a hablar de la ley. En el segundo capítulo vamos a hablar del pecado, ya un poco más profundizando más en el pecado. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de libres del pecado. Vamos al primer capítulo, la ley. La ley.
Entonces aquí menciona en esta cita 2 veces la palabra ley. La voy a volver a leer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está hablando de la ley moral. Dios dio una ley al hombre para obedecerla, hermanos, pero el hombre la desobedece, la violó, pecó. Estoy hablando del jardín del Edén, allá en Génesis. Está bajo el juicio de Dios. Cristo redime, por tanto, de la maldición de la ley a todo aquel que se entrega a Él. Ella es nuestra regla de vida. Entonces, aquí me voy a enfocar en todo esto que les acabo de decir. Vamos a empezar con que Dios grabó esa ley en el corazón humano desde el principio. La grabó de 2 maneras. La ley moral está grabada, por un lado, en el corazón humano, que es lo que se conoce, hermanos, como la ley natural, que es la misma conciencia que tiene todo ser humano, pero también la dejó escrita en papel, hermanos, en los 10 mandamientos. Puntualmente no, contenida en el Antiguo Testamento, escrita en papel, hermanos. Entonces, es grabada en el corazón humano de todos los seres humanos, pero también grabada en un libro, en la Biblia, puntualmente los 10 mandamientos. Vamos a desarrollar esto. Dios le dio un mandato, es decir, una ley a Adán y Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había dado un mandato: no coma de ese árbol. Pero ellos, todos sabemos, hermano, que desobedecieron ese mandato, desobedecieron esa ley, fueron seducidos por el diablo, por la serpiente, y comen del árbol prohibido, toman del árbol prohibido y comen, por tanto pecan, porque infringen la ley. Allí nos muestra que sus ojos son abiertos, hermano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos de Dios, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces, hermano, al desobedecer la ley de Dios, dice aquí que los ojos son abiertos. Aquí la conciencia, hermano, es mucho más mayormente manifestada. Había una ley, por supuesto que ellos implícitamente, hermano, sabían, no sé, que matar era malo. Pero aquí cuando llega esto, los ojos son abiertos, ellos, la conciencia del bien y del mal, sobre todo del mal, se hace más claramente visible. Aquí dice: y conocieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta que eso era malo. Son más conscientes de esa ley. Si me hago entender, hermanos, ellos antes, si bien sabían lo que era bueno y sabían que habían cosas que no deberían hacer, puntualmente comer del árbol prohibido, la conciencia de pecado no era abierta como la tenemos hoy todos los seres humanos, de la manera que la tenemos hoy nosotros. Entonces, hermano, fue la muerte de la raza humana lo que pasa allí. Morirás, ¿no es cierto?, por desobedecer a Dios. Y el hombre a partir de allí, o mejor dicho, se queda sin menos excusa delante de Dios, hermanos. Porque ahora sabe muy bien, y enfatizo en la palabra muy bien, porque no era que no supieran propiamente, pero ahorita lo saben muy bien. Saben muy bien, sabemos muy bien lo malo y también lo bueno. Dios grabó, hermanos, la ley natural en el corazón humano. Por tanto, está grabada, hermanos, esa es la ley natural. Porque cuando, dice Romanos 2, 14, 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen Biblia, no leen la Biblia, no la conocen, hacen por naturaleza, ley natural, por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso podemos estar completamente seguros que aunque una tribu indígena nunca les haya llegado una Biblia,
Si mueren en sus pecados, la paga del pecado es la muerte. Así no hayan leído una Biblia. Porque aquí lo dice la Biblia, es clarísimo. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque la tienen grabada. Mostrando, sigue diciendo Romanos, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, esa es la ley natural, conciencia con conocimiento, significa la palabra, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La tribu indígena sabe, lo acusa o lo defiende su razonamiento. Sabe que lo que está haciendo está bien o está mal, porque Dios ha grabado esa ley. Todos nacimos estampados con esa ley en el corazón, hermano. Hermanos, antes de la ley de Moisés, porque acuérdense que la ley, estoy hablando de la ley moral, la cual fue escrita naturalmente en el corazón, pero también escrita en un papel, en papel. Antes de esa ley escrita en papel, es decir, antes de la ley de Moisés, para que me entienda, ya existía la ley natural, que es lo que les estoy diciendo. Ya existía la conciencia. No había excusa de pecado, hermanos. La Biblia dice que reinó por tanto la muerte desde Adán. Se los voy a leer, Romanos 5, 13, 14. Pues antes de la ley, lo dice, había pecado en el mundo. Por supuesto que había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero sí se inculpa de pecado. ¿Y por qué Dios dice que donde no hay ley? No está diciendo que no había ley, ¿no es cierto? Está diciendo, donde no hay ley no hay sin culpa de pecado, pero no está diciendo que no había ley antes. Está diciendo, si no hubiera ley, no se inculpa de pecado. Y sigue diciendo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué había pecado? Porque había ley, hermano. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Pero sí había ley, hermanos. Siempre hubo ley. Que no estuviera escrita era otra cosa, pero la ley estaba grabada. Por tanto, había pecado. Eso es claro, ¿no es cierto, hermanos? Hermanos, y así como en tiempos de Adán, hasta antes de Moisés, reinó la muerte, hoy reina igual la muerte, así el hombre no tenga una Biblia. Como con Adán, que tampoco tenía una Biblia. Entonces el hombre está en la misma condición, reina la muerte. Está en esa condición, así no tenga una Biblia. Y si la tiene, pues peor, hermanos. Se agrava el pecado. Y eso es lo que hace precisamente introducir la ley escrita, porque el pecado se hace mayormente manifiesto, pero no porque no hubiera pecado. Hermanos, por tanto Dios grabó por escrito los 10 mandamientos para obedecerlos. Dice Deuteronomio 5.1, antes de dar los 10 mandamientos, aquí por segunda vez en Deuteronomio, usted sabe que en Éxodo lo dice por primera vez, pero tomé Deuteronomio, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Entonces se lo da, quedan escritos, todos sabemos, pero ¿por qué, hermanos? ¿Eso qué hace? Esto agrava la transgresión de la ley. No que no hubiera transgresión de la ley. Lo que hace es, cuando se introduce la ley escrita, el pecado es mayor, hermanos. Se agrava el pecado. Hace más grave el pecado. Ya somos más conscientes que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo, que tener ídolos es malo, que inclinarse ante un yeso es malo, que adulterar es malo, que codiciar es malo. Somos más conscientes de ello cuando se introduce la ley de Moisés escrita, no que antes no lo supieran, hermanos. La Biblia dice que si no hay ley, no hay transgresión, yo ya se los dije. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Hermano, pero sí hay ley, y siempre la ha habido, grabada en el corazón humano y en el papel, hermanos. No hay excusa. Si no hubiera ley, no habría transgresión, pero sí hay ley y siempre ha habido ley, hermanos. Por tanto, reinó la muerte desde Adán, hermanos. Mire lo que dice John Gill a propósito. Si no se hubiera dado la ley de Moisés, de todos modos existiría la ley de la naturaleza, de la cual el pecado es una transgresión.
La ley de Moisés fue añadida para el mejor descubrimiento y detección del pecado. Es decir, nos hace más conscientes cuando quedó escrita. Que no habría sido tan manifiesto sin ella, sin estar escrita. Pero ya igual había pecado porque ya el hombre sabía, de todos modos, por su corazón. Donde no hay ley, no hay conocimiento de la transgresión. Pero sí había ley, insisto. Así fuera en el corazón únicamente. La versión etíope, esto lo dice John Hill, se lo está diciendo, si la ley no hubiera venido, no habría quien cometiera el pecado. Pero sí vino, hermanos, de esas dos maneras. Pero la ley ha venido, y hay una ley por la cual es el conocimiento del pecado. Y por tanto, nadie puede ser justificado por ella, pues la ley lo convence de pecado y provoca la ira divina por transgredir la ley o por pecar. Sigamos, hermano. La ley y el juicio. La ley implica juicio. La raza humana está bajo el juicio de la ley de Dios porque la raza humana ha pecado y nos incluimos nosotros también. Hemos infringido la ley de Dios. Todos los seres humanos quedamos bajo el juicio de Dios, hermano. Nos lo dice Romanos, porque hay una ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios por nacer, hermanos. Por nacer, nacemos en depravación, en el pecado original, se conoce, y el hombre conforme avanza y conforme su conciencia es más natural. Por eso podemos, aclaro aquí algo también. Nace en pecado el hombre, pero mire qué es lo que hace que al hombre sea manifiesto que transgrede la ley y que sea culpable. La conciencia, ¿no es cierto? La conciencia. El niño, bebé, no tiene esa conciencia. Y esa es la razón por la cual creemos que un niño cuando muere, niño, y no me pregunte la edad porque no sabemos, si muere de esa manera no tiene esa conciencia. No tiene esa ley natural, digamos, aunque no es que no es consciente de lo que la tiene grabada allí, digámoslo así. No lo hace consciente. Pero hermanos, sigamos, no me quiero detener en eso. Todos los humanos estamos bajo el juicio de la ley de Dios. La ley condena y la ley mata, hermano, dice la Biblia. Mata. Pero ya vamos a explicar por qué. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, esto lo dice Pablo en Romanos 7, 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, es decir, no era consciente, estaba endurecido. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo hizo más consciente del pecado en ese momento. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, hermanos. Lo hace consciente, culpable, eso es lo que dice la ley de Dios. Nos dicen los seres humanos. La ley juzga, por tanto, al transgresor. Juzga al transgresor. Conociendo esto, dice 1 Timoteo 1, 9, 10, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Casi que recoge los 10 mandamientos allí. La ley fue dada, aquí el énfasis de Pablo en Timoteo, es decir, mire, la ley fue dada para decirle al hombre pecador que es culpable, para eso. A mí, en ese sentido, no fue dada la ley, al creyente, porque ya no me declara culpable la ley. La ley condena, por tanto, enjuicia, mata, porque no puede justificar al hombre. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Sabiendo, esto lo dice en Romanos y Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado porque el hombre es incapaz de hacerlo, hermanos. Es imposible que un ser humano cumpla perfectamente la ley de Dios. Entonces, por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso lo mata, lo condena. No que la ley sea mala en sí. La letra no mata en sí. O sea, lo que está diciendo, o sea, no mata en el sentido de que abrir la Biblia sea malo. Está diciéndole que esa ley lo condena, lo mata, lo enjuicia a todo ser humano, hermanos. Sigamos, entonces, la ley y la salvación. La ley nos muestra entonces la impotencia del ser humano, nuestros pecados, para que ahí sí la ley nos lleve a Cristo para salvación. Pero la ley no salva, no puede salvar, es incapaz de salvar. La ley nos lleva a Cristo por medio de este proceso sencillo. Insisto, o repito, primero nos muestra nuestra impotencia, hermanos. El hombre no puede obedecerla plenamente. Está bajo maldición, está bajo el pacto de obras. Y es incapaz de cumplir ese pacto de obras. Lo dice Gálatas 3, del 10 al 12. Porque todos, Gálatas 3, 10, 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiere depender de la ley de Dios? Bueno, está bajo maldición porque no puede. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Esa es la razón por la cual es incapaz. Digo, ¿quiere? Listo. Sujétese a ese pacto de obras. Pero maldito si no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, hermanos, por esta razón. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sigue diciendo, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ese es el pacto de obras. Bueno, listo, sométase al pacto de obras. Usted se cree muy buena persona, bueno, se va a dar cuenta en el día del juicio que usted no era tan buena persona como creía. Hermanos, la ley nos da a conocer el pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Entonces, hermanos, la ley no es mala, por supuesto, la ley es santa, pura, purificada 7 veces. La ley no es mala, no es pecado, la ley. Porque lo que pasa es que por ella conocemos el pecado. Lo dice Pablo también en Romanos 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás, hermano. Entonces la ley nos hace evidente el pecado. La ley nos muestra el pecado. La ley no nos deja más camino, porque nos vemos impotentes para cumplirla en el pacto de obras. No nos deja más camino que ir a Cristo, hermanos. Nos lleva a Cristo para que busquemos el perdón de pecados. Pero antes, dice Gálatas 3, 23 al 24, antes que viniese la fe, usted y yo, esto nos pasó a todos nosotros, estábamos confinados bajo la ley, bajo el pacto de obras, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, como la ley me muestra mi impotencia, confinado, no puedo obedecerla, me muestra que soy un pecador, la ley lo que hace es conducirme a aquel que me puede dar perdón de mis pecados, y es Cristo. Y Cristo, en relación con la ley, nos muestra que Él sí fue capaz de obedecerla. Él sí fue poderoso para obedecerla completamente.
Él sí nos puede librar del juicio y de la maldición de la ley. La obedeció plenamente. Dice la Biblia que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin ningún pecado, hermanos. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de omisión, ni de comisión, ni de nada, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, hermano, nos redimió de esa maldición de la ley, porque la ley nos mataba, nos condenaba, nos decía culpables. Al morir en la cruz hizo eso Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y él fue maldito cuando fue colgado en ese madero, porque recibió todo el castigo y el peso que implicaba violar la ley de Dios. El Padre lo quiso quebrantar para nuestra salvación, para nuestra justificación, hermanos. Y nos redime a su pueblo. Cuando llegamos a Él, nos redime a todos los que estamos bajo esa maldición, hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, todos nosotros, hermano, incluyendo judíos salvos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hermano. A los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, Juan 1:12. Entonces, por tanto, Cristo es el fin de la ley, hermanos. Es el fin de ese pacto de obras. Es el fin, hermanos. ¿Para quién? Para el que cree, hermanos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No estamos ya en ese pacto de obras. Ya estamos en el pacto de gracia, en el nuevo pacto. Es el fin de la ley, hermanos, en ese sentido. Entonces, nosotros y la ley, hermanos. Ya vimos la ley y el juicio, la ley y la salvación. Otra no, Cristo y la ley. Nosotros y la ley, hermanos. Hermano, ¿qué es la ley entonces para nosotros? ¿La ley es mala? Ya vimos que no, es buena. Es nuestra regla de vida, porque vivimos por esa regla, hermanos, pero vivimos por fe esa regla de la ley. ¿Sí me hago entender? La ley es santa, justa y buena, dice la Biblia. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, les decía, es nuestra regla de vida. Dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es nuestra regla de vida, hermano. Entonces, hermano, por tanto nosotros debemos usar legítimamente la ley. Nos dice Pablo en Timoteo. ¿Qué es usarla legítimamente? No hay que usarla como medio de salvación. Hay que usarla como norma divina por un lado, y para mostrar el pecado al transgresor. Esa es la forma de usar la ley. Si yo le digo a una persona que tiene que obedecer la ley para llegar a la salvación, yo estoy utilizando la ley ilegítimamente. Pero si le digo al pecador que esa ley lo condena y que debe ir a Cristo, y que después de ir a Cristo es su norma de regla y vida, yo la estoy usando legítimamente. Leamos. Debemos usarla legítimamente. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto está en 1 Timoteo 1, 8, 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para yo ya le leí esta parte, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, matricidas, parricidas. Tengo que usarla legítimamente. La tengo que usar así. Usted ha pecado. Mira la ley, ha pecado. Eso es usarla legítimamente. ¿Sí me entiende? Sea salvo. Cuando sea salvo, es su norma de vida. Eso es usarla legítimamente. No es usarla legítimamente si yo le digo: el día que usted obedezca la ley, será salvo. Eso es usarla ilegítimamente, porque por las obras de la ley nadie será justificado.
Entonces vamos al segundo capítulo, ya entendiendo muy rápido, hermano, lo que es la ley moral, porque esto me llevaría por lo menos un sermón o muchos, o varios. Segundo capítulo, el pecado, hermanos. El pecado es infracción de la ley, dice acá. El hombre infringe la ley de Dios, por tanto peca contra Dios. Hermanos, yo aquí tomé algunas cosas de algunas fuentes reformadas, algunas las incluí, las cambié, pero digamos que de manera general es tomado allí. Hermanos, el pecado, vamos al pecado. La definición sencilla es infracción de la ley. La definición bíblica más sencilla es esa, por supuesto, pero también se utiliza como, la palabra significa como errar en el blanco. Yo se los he dicho en otros momentos. La palabra de pecado, la palabra. El blanco es la norma. Entonces allá está la ley. Esa es la norma. Los 10 mandamientos. Esa es la norma. Entonces, ese es el blanco, perdón. Ese es el blanco o norma. Ese es el blanco. Allá hay que apuntar. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. Cuando no damos en ese blanco, hermanos, de ese estándar, pecamos. Si nos desviamos un poco, estamos pecando. La Biblia nos habla, por tanto, de que el pecado es universal. No dar en el blanco de las demandas de Dios es pecar, es universal, para todo, a todos les aplica. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es universal el pecado. Todos tenemos relación con el pecado, todos tenemos que ver con el pecado. Por ejemplo, al decir nadie es perfecto, errar es de humanos, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, estamos reconociendo que el pecado es universal. Cuando el hombre dice eso, así no sea creyente, está reconociendo que el pecado es universal, que existe el pecado. Lo dicen casi todos, usted los escucha. Todos somos pecadores, por tanto todos tenemos necesidad de redención, porque el pecado es infracción de la ley y la paga del pecado es la muerte. Hermanos, el pecado es también no conformarse o transgredir cualquier ley de Dios, es casi lo que les he dicho todo el tiempo, pero es dada esa norma a criaturas racionales. Por definición es dada a criaturas racionales, por eso lo de los bebés que yo les decía. Es dada a criaturas racionales. Usted es racional. Somos racionales. Por tanto, no conformarnos a esa ley, a ese blanco que la ley demanda, es transgredir la ley de Dios. No conformarse, ¿qué quiere decir? Es no poder cumplir plenamente algo. ¿No es cierto? No conformarse es no cumplir plenamente algo. Plenamente. El no cumplimiento de la ley de Dios. Eso es no conformarse. Si nos ordena amar al prójimo, por ejemplo, y no lo amamos, estamos pecando, hermanos. Eso es lo que también se conoce, o mentiras, también en no conformarse está el pecado de omisión, omitir. Entonces, yo omito algo. Omitir algo también es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Porque usted lo está omitiendo, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Cuando digo omitir me refiero a omitir hacer lo bueno. Yo omito hacer lo bueno. Eso también es pecado. No me estoy conformando a lo que Dios manda. Por tanto es transgredir la ley. ¿Qué es transgredir? Pasar por alto las barreras que Dios pone, los límites que Dios pone. Caminamos por donde se nos permite caminar, bajo la ley de Dios. Esto también es lo que se conoce como el pecado de comisión, es decir, cometemos acciones prohibidas por Dios. Dios nos dice no haga esto y lo hacemos. Eso es comisión, porque es algo prohibido y no lo hacemos, o hacemos lo contrario. Cuando la ley de Dios habla en términos negativos, no harás tal o cual cosa y lo hacemos, pecamos. Sencillo. Y se refiere a criaturas racionales, les decía. Criaturas racionales que somos hechos a la imagen de Dios, agentes morales libres en el sentido de que sabemos lo bueno, sabemos lo malo y decidimos hacer una cosa u la otra.
con mente, voluntad, capaces de realizar acciones morales. El impío puede hacer lo bueno, hermanos. Está en capacidad de hacer lo bueno. ¿El impío no ayuda a los pobres? ¿El impío no... hay impíos que son buenos esposos? Claro, ya sabemos que su corazón tiene unas intenciones equivocadas y por tanto peca. Pero digamos en términos generales, puede hacer cosas buenas. Pecamos cuando hacemos algo que sabemos que está mal. Somos criaturas racionales. Por eso el niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Elegimos desobedecer la ley de Dios, por tanto. Cuando sabemos lo que es bueno o malo y hacemos lo contrario, elegimos desobedecer la ley de Dios. En ese sentido el hombre es libre, en ese sentido. Sabemos que el hombre es esclavo del pecado y está bajo el lazo del diablo, pero entiéndame lo que les estoy diciendo. En el sentido que puede, he puesto ante ti la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Los protestantes, hermano, el protestantismo rechaza la diferenciación católica de pecados mortales y veniales. Para la doctrina católica, el pecado mortal es algo que mata la gracia del alma. Mata la gracia del alma. Y que requiere renovar la justificación por medio del sacramento de la penitencia. Y para ellos el pecado, o sea, es un pecado mortal. Usted puede estar justificado y comete un pecado mortal y pierde esa gracia. Y se renueva por la penitencia. Y el pecado venial para ellos es de menor gravedad y no destruye la gracia salvífica. Entonces, por ejemplo, Juan Calvino dijo, obviamente que esto es un error, Juan Calvino dice con respecto a eso: todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ningún pecado es mortal, escúcheme bien, en el sentido que destruye nuestra justificación por la fe. ¿Sí me entiende? Por eso la apostasía, hermanos, no es para alguien que haya sido regenerado, no aplica. ¿Sí me entiende? La apostasía es personas iluminadas, pero que se apartan, pero que no eran regeneradas. Hermanos, si bien no hay pecado mortal y pecado venial, perdón, sigamos. Ya concluyo lo otro que les iba a decir. El protestantismo, nosotros siempre hemos creído que cualquier pecado es grave. Por supuesto, cualquier pecado es grave. Hasta el más pequeño es un acto de rebeldía contra Dios. Todos los pecados son un acto de traición cósmica, un intento por destronar a Dios en su autoridad soberana. Cualquier pecado, hermano, pequeño o grande, no estoy utilizando el término venial o mortal, porque todo pecado es mortal, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, escúcheme bien, hermanos, la Biblia sí considera algunos pecados más atroces que otros, pero no quiere decir que uno sea mortal y el otro no. Todos son mortales, pero ella considera unos más atroces que otros. Hay grados de maldad del mismo modo que habrá grados de castigo en el tribunal de la justicia de Dios. Nos lo dice la Biblia en muchos lados. Jesús, por ejemplo, reprendió a los fariseos por omitir las cuestiones más importantes de la ley. ¿Sí me entiende? Había cosas más importantes en la ley. Por tanto, violar esas cuestiones más importantes era más grave. Por ejemplo, también reconvino a las ciudades de Betsaida y Corazín, diciéndoles que su pecado era mayor que el de Sodoma y Gomorra. ¿Sí me entiende, hermano? Todos eran pecados mortales, pero unos eran más graves que otros. La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrida al pecar múltiples veces, hermanos. Aunque pecar contra una parte de la ley es pecar contra toda la ley, lo dice Santiago 2:10, cada transgresión particular añade más culpa. Pues si ya pequé una vez, pues ya da lo mismo pecar 20 veces. No da lo mismo. Porque su castigo, si muere de esa manera, va a ser peor. Hay más, acumula ira para el día de la ira. Eso fue lo que nos advierte también la Biblia: no atesorar ira para el día de la ira. Cada vez que cometemos un pecado, estamos agrandando nuestra culpa y nuestra exposición a la ira de Dios. La Biblia, hermanos, por tanto, toma el pecado muy en serio, hermanos, muy en serio. Porque la Biblia
toma muy en serio a Dios, hermano, al Señor, porque es quien da la ley. Cuando pecamos, pecamos contra Dios, hermano. Siempre, cualquier pecado, así sea contra el prójimo, es contra Dios. Y también, hermano, Dios toma muy en serio al hombre. Por eso la segunda parte de la ley tiene que ver con el prójimo. Y también es grave pecar contra el prójimo. Cuando pecamos contra Dios, violamos su santidad. Y cuando pecamos contra el prójimo, violamos su humanidad, hermanos. Es grave el pecado, es muy grave, hermanos. Debemos pedirle al Señor que nos haga más sensible al pecado. Amén. Hermanos, el hombre ha pecado. Les estaba hablando de la definición de pecado. El hombre ha pecado, por tanto, desde Adán hasta hoy. El hombre ha pecado y seguirá pecando hasta el día que vuelva el Señor y todo sea renovado. Claro, el impío en el infierno seguirá pecando, lógico. Ellos también. El que sea inmundo, siga siendo inmundo todavía. Confusión perpetua, estará ya maldiciendo. Adán y Eva, pero van a estar allá en el infierno, allá en el lago que arde con fuego y azufre. Adán y Eva pecaron, hermanos. Desobedecieron el mandato de Dios, yo ya les dije al principio. Infringieron la ley de Dios, se dejaron seducir por la serpiente. Les leo. Está en Génesis 3, del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Hay un engaño, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, la codicia, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Y todos sabemos que ahí murió el hombre espiritualmente. Hubo un juicio de Dios, hubo unas maldiciones para hombre, mujer y serpiente. Después, entonces el hombre desobedeció el mandato de Dios, pecó porque infringió su ley. Israel, lo dice en todo el Antiguo Testamento, simplemente traje una cita. Israel pecó, infringió la ley completa de Dios. Además, no solamente viola la ley moral, la ley natural que ya tenía grabada, sino la ley civil, la ley ceremonial. Muchas veces lo hizo. Todo Israel traspasó, dice Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Traspasó la ley de Dios. Los gentiles, el mundo gentil en general, cuando hablo de gentil me estoy refiriendo al impío, al inconverso, al pagano, al indígena, al ateo, al agnóstico. Todos los gentiles, aunque sin ley escrita, pecan al infringir la ley natural. Yo ya se los decía. ¿No la tiene? Bueno, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán igual. Van a perecer de todos modos. Los judíos, dice la Biblia, pecan, ahí seguido, pecan al infringir la ley natural y también la escrita. Pecan con mayor conocimiento. La Biblia dice: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y esto, cuando habla de los judíos, también es aplicable para todo cristiano, para la cristiandad en general, para aquel que conoce una Biblia, para el judío que conoce también la Torá, por supuesto. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, y seremos juzgados más duramente si verdaderamente no nos hemos arrepentido, porque no solamente tenemos la ley moral escrita, grabada en el corazón, la ley moral grabada en el corazón, sino también escrita en papel, hermano, en papel, y la leemos diariamente. El hombre ha pecado, por tanto, hermanos. Adán y Eva pecaron, Israel pecó, los gentiles pecan, los judíos pecan, todo aquel que conoce la ley de Dios peca. El hombre ha pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, hermano, infringir un punto de la ley
Es pecar contra toda la ley, ya lo vimos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, hermano. Entonces, por eso estamos seguros que todos han pecado, hermanos. Nadie es libre de pecado. Nadie puede tirar la primera piedra para decir, soy libre de pecado. Hermano, la Biblia nos dice también que toda injusticia es pecado. Es decir, infringir la ley es injusticia. Cuando usted viola la ley civil, está cometiendo una injusticia. Toda injusticia es pecado, dice 1 Juan 5:17. Pero hay pecado, no de muerte. Bueno, toda injusticia es pecado. Es decir, cuando yo no obedezco la justicia, la ley de Dios, estoy haciendo injusticia. Hermanos, tristemente, los cristianos también pecamos infringiendo la ley. Yo más adelante voy a desarrollar un poco más eso. Dice 1 Juan 1:8, 1 Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, hermano, lo voy a desarrollar más adelante, pero pecamos, sí, es cierto, pero muy diferente al impío. Completamente diferente, radicalmente diferente al impío. Porque no somos esclavos, hermano, y pecamos por yerro. Hermanos, entonces les decía, definimos qué es el pecado, mostramos que el hombre ha pecado, y ahorita vamos a ver consecuencias del pecado aquí en este mismo capítulo, en el segundo. El pecado tiene muchas consecuencias, pero generalmente, de manera general, es la muerte, la separación de Dios y la degradación del hombre. Vamos a desarrollar. Degrada al hombre el pecado también. Lo desfigura, hermanos, porque es hecho a la imagen de Dios. Hermanos, voy a nombrarles varias cosas basado en esto que les acabo de decir. El hombre desobedeció, ya vimos, el primer mandato de Dios, pecó. Dice, porque el día que de él comiere ciertamente morirá, y comió, por tanto pecó, entró el pecado al mundo. El hombre por tanto murió en ese momento, entra el pecado, y escúcheme bien, y a partir de allí también todos nacemos muertos. Yo sé que eso ustedes lo saben, pero se los voy a leer que la Biblia lo dice también de esa manera. Nacimos muertos, Romanos 5:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva, bueno, aquí específicamente por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí me entiende? Sí murió, entró el pecado, ellos pecaron, entra el pecado, pero nosotros seguimos pecando. Entra el pecado al mundo por cuanto todos, dice, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y qué es que nos muestra que eso es así? Por cuanto todos pecaron. Nos muestra que eso es una verdad, una realidad, porque el pecado es universal, como les decía arriba. Hermanos, el hombre continúa pecando. Y la sentencia de Dios sigue siendo la misma, la muerte, morirás. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ya había nacido muerto. Ya el pecado había entrado al mundo. Ya había nacido muerto en pecados y delitos. Pero Dios dice que el alma que peca morirá. Sigue pecando. Sigue atesorando muerte o ira para el día de la ira, hermanos. Entonces, hermanos, el pecado, la consecuencia del pecado, como les decía, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia de pecar, hermanos. Hermanos, el pecado, sigamos viendo otras consecuencias. El pecado nos enemista, nos separa y nos aleja de Dios. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, al impío lo separa de Dios. Está en guerra con Dios. Pero a nosotros, hermano, el pecado también nos pasa eso.
como se los dijo a los israelitas, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios oculta el rostro. Hermanos, el pecado también nos aparta de lo bueno, del bien. Vuestras iniquidades, dice Jeremías 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Andar en pecados, andar alejado del mal, y se aparta el bien de nosotros, hermanos. El pecado, les decía arriba, degrada al hombre, hermanos. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dice Isaías. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado degrada al hombre. El pecado Dios lo ve de esta manera, hermanos. Lo degrada, es podredumbre para el Señor. Así ve el Señor a un impío. Podredumbre, podrida llaga, no está curado. Hermanos, el pecado por eso es tan terrible, hermanos, porque por lo que les he dicho, pero sobre todo, o sea, era tan terrible el pecado que tuvo que sacrificar y castigar a su Hijo amado, el Padre. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Si usted lee, usted sabe que eso está en Isaías 53:10, del verso hasta ese verso, hermano, viene hablando de las rebeliones del pueblo de Dios. Que Cristo murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, herido, azotado, afligido, no abrió su boca, dice y hizo. Por todo eso, Jehová quiso quebrantando, sujetándole al padecimiento. El pecado es muy terrible, hermanos. Era tan terrible que la única forma era enviar a su Hijo Jesucristo para limpiar nuestros pecados. Hermanos, el pecado permitió que sus enemigos, Dios permitió. El pecado es terrible, muy terrible. Es tan terrible que además permitió que sus enemigos y pecadores lo humillaran, hermanos. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es terrible el pecado. El pecado tuvo que ver con la muerte de Cristo. El pecado, fueron pecadores los que entregaron a Cristo y mataron a Cristo en esta tierra. Es terrible el pecado. Fueron trasquiladores, los menciona, los que entregaron a Cristo. Hermanos, el pecado es aborrecible para Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es aborrecible el pecado. Él es muy santo para ver el pecado, digamos en el sentido de convivir con el pecado. Hermanos, el pecado es degradante al hombre. El pecado condena al hombre. Dice la Biblia en el Salmo 5, no lo tengo acá. Se me fue. Bueno, se me fue. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrece el Señor a todos los que hacen iniquidad. Por eso Dios está airado con el impío todos los días, porque esos pecados permanecen en el impío. Hay muerte espiritual en el impío. Dios no puede habitar allí. No puede habitar el Espíritu Santo de esa manera. Tercer capítulo, hermano, libres del pecado. Entonces ya vimos la ley, ya vimos el pecado, que el hombre ha transgredido la ley de Dios, por tanto ha pecado. Pero el hombre cristiano, el verdadero cristiano, el hombre o mujer cristiano, es libre del pecado. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire que hay dos cosas allí.
Somos libres de la ley del pecado, es decir, de esa esclavitud del pecado y del pacto de obras, por supuesto. Pero también dice que de la muerte, es decir, de las consecuencias del pecado. Léalo, lo vuelvo a leer, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No vivimos conforme a esa ley ya, y tampoco estamos en muerte eterna, en condenación eterna. Hermanos, somos libres de la muerte eterna. Primero voy a hablar de eso. Nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la condenación eterna, a usted y a mí, del infierno eterno por Cristo. Hermanos, Cristo apareció para quitar el pecado, para quitarnos el pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hermanos, la Biblia también dice, estoy en libres del pecado, libres de la muerte, libres de la muerte. Cristo lavó nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo, dice Apocalipsis, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Libres del pecado, quita nuestros pecados. Cristo padeció por nuestros pecados para darnos vida, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya no hay esa separación, esa pared intermedia de separación, de enemistad contra Dios, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está hablando de la resurrección. Muere la carne, pero el espíritu vive. Claro, y después resucita también. Hermanos, Cristo fue herido, fue molido, fue castigado por nuestros pecados para librarnos de la muerte. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, fuimos libres de la muerte porque Cristo condenó al pecado en su carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Allá, hermano, allá fue clavado en la cruz, fue clavado allá en su cuerpo de carne, hermanos. Hermanos, somos libres de la muerte porque Cristo murió para expiar nuestros pecados. Amén. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ay, hermanos, por Él tenemos perdón de nuestros pecados, hermano, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, hermano. Somos libres de la muerte. Ya no hay esa ley. Ya no está ese pacto de obras que nos dice culpable, muerte, juicio. Ya no, hermanos. Cristo, por tanto, es la propiciación de nuestros pecados. Es decir, Él satisface las demandas de la ley de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque incluye a judíos y gentiles, hermanos. Ay, hermanos, en Cristo el Padre perdona nuestros pecados, nos libera de la condenación, porque dice la Biblia también, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermanos. Hermanos, esta es la consecuencia. Sí, bueno, esto es lo que somos libres de la muerte eterna, insisto. El Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahorita voy a ir librado de la ley del pecado, hermanos. Libres de la ley del pecado, allí en este mismo 3er capítulo. Hermanos, somos libres de la ley del pecado, es decir, de la esclavitud del pecado, de vivir bajo ese pacto de obras, de esa maldición que implica vivir en un pacto de obras. Somos libres de esa ley del pecado por Cristo, hermanos. Cristo nos salvó
de nuestros pecados. De nuestros pecados. No solamente nos libró de la condenación eterna, no solo pagó nuestros pecados, sino que nos salva de nuestros pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos libra de esa ley, no solo de la condenación, insisto, aquí estoy haciendo énfasis es en vivir bajo esa ley, en ser esclavos de esa ley, en vivir bajo el lazo del diablo, hermanos. Hermanos, porque Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hermanos. Estábamos muertos al pecado. Nos dio vida. Ahora, hermano, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque ya no vivimos por la ley del pecado. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, somos libres de la ley del pecado, por tanto no practicamos el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, hermanos. Hermanos, como hemos sido libres de la ley del pecado, andamos en luz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que anda en luz es porque ha sido limpiado del pecado y sigue siendo purificado por la sangre de Cristo. Hermanos, somos libres de la ley del pecado. Por tanto, el pecado no es nuestro Señor. El pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado no reina en nosotros, no es nuestro rey. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted sabe, siempre digo lo mismo cuando leo: el pecado no se enseñoreará. El falso creyente siempre cita esto, torciendo la escritura. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces podemos vivir como quieran. No, está diciéndole todo lo contrario, que ya el pecado no se enseñorea a usted, porque precisamente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay poder en el creyente porque el Espíritu Santo mora. Amén. Hermano, pero yo les decía, aunque no se enseñorea de nosotros el pecado, aunque no practicamos, hay veces pecamos, hermano. No de la manera que pecábamos antes, no de la manera que peca un impío o un falso creyente. Hermanos, por tanto, si hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Confesar, arrepentirnos de nuestros pecados si queremos prosperar espiritualmente. Está tibio, está tibia. No, nada pasa en su vida espiritual. Bueno, seguramente es que no ha confesado sus pecados plenamente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo, hermanos. Nos va a perdonar, ya estamos en Cristo. Nos va a seguir lavando. Cristo es nuestro abogado si pecamos, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ay, hermanos, pero usted y yo debemos tener en cuenta algo, hermanos. Que hay pecados que no se pueden tolerar en un creyente. Son más graves que otros. Por ejemplo, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Hombres, yo sé que también las mujeres, hermano, pueden ser tentadas, pero ojo los hombres, hermano, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, hermanos. Hay pecados que no se pueden tolerar en un creyente. Pero, hermanos, es cierto que pecamos, es cierto que pueden pasar cosas. También es cierto que hay cosas que no se pueden tolerar. Pero, hermano, también tengamos presente que hay pecados que no tienen perdón. Yo cuando les hablaba ya, acuérdense lo que les estaba diciendo. Hay pecados que nunca van a ser perdonados, hermanos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Resistir definitivamente al Espíritu Santo. Tiene que ver con la apostasía. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Porque esta es de una persona que supuestamente, aquí puntualmente la de los judíos, eran personas que conocían perfectamente que ese era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y deliberadamente lo negaron. Nos da más luces con esto, de pecar deliberadamente, después de recibir la verdad, hermanos. No hay más sacrificio por el pecado. Es ligado, todo es apostasía, pero este es más enfocado a aquellas personas que han hecho una confesión abierta y pública, consciente de Dios, y se apartan. No el que hizo una oración de fe probablemente, que no entiende nada. Personas que con un verdadero conocimiento y llamándose cristianos, confesando el nombre de Cristo, diciendo yo soy cristiano, proclamo de Cristo y afirmándolo tajantemente, recibiendo el conocimiento de la verdad, después se apartan, hermano. No hay más sacrificio por el pecado. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, hermano. Ese es el mismo pecado de muerte, hermanos. Y no hay nada que hacer, hermanos. Es la apostasía definitiva, hermanos. Es la muerte eterna. No hay ni siquiera posibilidad de interceder porque no hay perdón. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide, hermanos. Que Dios nos dé discernimiento con eso. Hermanos, el pecado es terrible, el pecado es aborrecible para Dios. Por el pecado Cristo fue a la cruz, por el pecado fue entregado en manos de pecadores, por el pecado Cristo fue humillado hasta lo sumo, por hombres pecadores. El pecado degrada al hombre, hermanos. El pecado es la maldición más grande para el ser humano, hermanos. El pecado es lo que degrada todo esta sociedad. Porque el pecado entró al mundo, entró la maldición al mundo. Pero, hermanos, el pecado un día será destruido para siempre. Amén. Cuando estemos con el Señor, el pecado, cuando estemos con el Señor, porque Él va a destruir a su postrer enemigo, que es la muerte. Hermanos, el pecado llevó a la muerte, pero será destruido para siempre, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo que produjo la muerte fue ese aguijón del pecado, hermanos. Pero, hermanos, le decía, será destruido para siempre el pecado. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá más muerte por el pecado. Porque dice la Biblia que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, hermanos. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más maldición por el pecado. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Hermanos, al pecado no lo veremos más. No tendremos más relación con el pecado. Recuerden cuando la Biblia dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. No lo veremos más.
Y cuando esto corruptible, hermano, esto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el pecado será destruido para siempre. Ahorita tenemos relación con el pecado, pero por tanto aborrezcamos el pecado, hermanos, porque cuando pecamos contra Dios, contra ti. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, tampoco pequemos contra el cuerpo de Cristo, tampoco pequemos contra los hermanos, pues cuando pecamos contra el hermano, pecamos contra Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, hermano. Lo que me hayan hecho a mí, se lo han hecho a uno, perdón, lo que le han hecho a esos pequeños, me lo han hecho también a mí. Hermanos, no pequemos. El pecado será destruido para siempre y debemos vivir luchando contra el pecado. El pecado es aborrecible y el pecado contrista, entristece al Espíritu Santo. Hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Hermanos, no pequemos, hermano, porque cuando pecamos no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ay, hermanos, hemos sido salvados por gracia, hemos sido liberados por gracia, por Cristo, lo que hizo allá. La única forma de ser libres del pecado es por medio de Cristo, de la maldición del pecado. Pero hermanos, ¿pecaremos porque ya fuimos perdonados acaso? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues? Pecaremos, hermanos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, hermanos. Hermanos, al contrario, los cristianos debemos aborrecer el pecado, porque fue la causa de la muerte de Cristo en la cruz. Deshonra a Dios el pecado. Por esto fue humillado nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro abogado, hermanos. Nos deshonra también como seres hechos a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si es verdad que somos cristianos, deberíamos siempre estar clamando ser libres de esa esclavitud para siempre, hermanos. No solo simplemente por el cielo en sí, hermanos, sino por la liberación de este cuerpo de muerte. Debemos decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado no tiene relación con el Señor. El Señor Jesucristo no es ministro de pecado, es ministro de santidad, es el camino de santidad, de verdad, de justicia, hermanos. Si usted no es creyente, usted está bajo un pacto de obras. Si usted es un falso creyente, está aún sobre ese pacto de obras. Usted está bajo maldición, y la única forma que usted sea libre es por medio de Jesucristo. Arrepentidos y sed salvos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Hermanos, no pequemos más. Vivamos conforme al Señor. No infringamos su bendita y santa ley, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Señor, mira, Padre, ayúdanos a ver lo inmundo que es el pecado. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a verlo más claramente. Ayúdanos a ver lo aborrecible que es el pecado. Ayúdanos a apartarnos del pecado. Ay, Señor, tu Hijo murió en la cruz por nuestros malditos pecados. Señor, ayúdanos a vivir para Cristo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser más
tener el poder tuyo allí, Señor, para vencer cada pecado. Señor, ayúdanos, por favor, que no reine el pecado en nosotros, que no se enseñoree el pecado en nosotros, que no se enseñoree en ninguna área de nuestra vida, Señor. Amén. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos. Quedamos en tus manos, bendícenos con mayor discernimiento de esta verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.